Ok, continuamos. Ya usted sabe entonces que el fluido de trabajo siempre es el que transporta el calor. Ok. Entonces una máquina térmica se usa mucho en el sentido más amplio como incluye dispositivos que producen trabajo que no operan en ciclo termodinámico. O sea, hay máquinas térmicas que no son ciclos. Ok. Por ejemplo, las máquinas relacionadas con la combustión interna, como una turbina de gas o el motor de un automóvil, no son cíclicos. No son cíclicos. ¿Por qué? Bueno, porque no se va a utilizar el calor, o sea, no se va a utilizar en ciclos. Vamos a ver lo que son ciclos, ¿verdad? El motor, el ciclo del motor, por ejemplo, que te habla de ciclo, en un motor puede ser el movimiento de los pistones que sube y baja. En un pistón hay ciclo. Pero lo que produce el combustible, el trabajo que produce es mover el carro. Por lo tanto, no hay ciclo. ¿Okay? Las máquinas relacionadas con combustión interna, ya como dijimos, el motor, eso no son cíclicos. Estos dispositivos operan en un ciclo mecánico, pero no en un ciclo termodinámico. ¿Ok? El fluido de trabajo, como son los gases de combustión, no experimenta un ciclo completo, porque no vuelve a utilizarse el vapor de baja presión, no se vuelve a meter a la fuente. Si se vuelve a la fuente, sí es un ciclo. ¿Okay? En lugar de ser enfriado a la temperatura inicial, los gases de escape se botan al ambiente y se reemplazan por una mezcla nueva. En cada pistón hace un proceso térmico, pero no cíclico. No cíclico. Porque fuera cíclico si el producto de la explosión, que son gases de escape, que también tienen temperatura, volvieran a entrar a la fuente. ¿Ok? Entonces, el dispositivo que produce trabajo, que mejor se ajusta a esa definición, es una central eléctrica de vapor. Vamos a ver la central eléctrica de vapor, que es esta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la central eléctrica de vapor? Que la fuente, que es el combustible, se va a quemar y va a haber un fluido de trabajo que lo va a evaporar y va a ser agua. Pero está un ciclo cerrado. El vapor mueve la turbina y sale de la turbina vapor de baja presión, pero sigue siendo vapor. Entonces ese vapor pasa por un condensador y lo enfría y se vuelve agua de nuevo y lo manda de nuevo a que lo caliente donde está el horno, o sea, donde se quema el combustible y evapora de nuevo la misma agua. O sea, la misma agua, usted la evapora, le saca calor, no se condensa, porque es vapor de baja presión, luego lo pasa por un condensador, se condensa el agua y con una bomba lo devuelve a la entrada y vuelve y lo evaporan. Y la cantidad de agua, el líquido de trabajo, el agua dentro del sistema es la misma. Es la misma que se evapora, se condensa, se evapora, se condensa, se bombea de nuevo, se evapora de nuevo, entonces se convierte en un ciclo. Para que haya un ciclo, tiene que haber un fluido de trabajo. Si no es así, no es una planta térmica, sino una planta mecánica. Proceso mecánico, como el carro, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el esquema de una planta eléctrica, una central eléctrica, vemos aquí en la figura, tenemos una fuente de calor, es un horno, donde quema un combustible. Ese combustible se quema en la recámara de la caldera y produce vapor, porque evapora esta agua, aquí hay un intercambiador de calor. El agua entra aquí a una temperatura y una presión, y aquí se evapora y sale gas a alta presión y alta temperatura. Mueve las aspas de la turbina, produce trabajo, pero todo el gas que está aquí sale, ese vapor sale aquí más frío, con menos temperatura y con menos presión, porque perdió la presión y la temperatura aquí, pero todavía sigue siendo vapor.
pero vapor de baja presión. Entonces ese vapor entra a un condensador y del condensador le saca también en otro intercambiador, le saca calor por agua de enfriamiento, entra agua. Esto es un intercambiador, lo que no se ve aquí, el agua que entra y sale. Pero este condensador, que el agua entra, agua fría, condensa el vapor y le quita calor, y ese calor se va al río, al sumidero. Y de aquí ya sale agua. Entonces esa agua viene a una bomba y vuelve y la manda a la caldera. Entonces el fluido de trabajo es agua. Pero fíjese que para que el agua venga aquí, tengo que utilizar una potencia, o sea, hacer un trabajo con esta bomba. Entonces el sumidero me da calor que mando al combustible, que mando a la caldera, produce vapor, va a la turbina que baja la presión, va al condensador que pierde el calor y va a la bomba que aumenta la presión. Entonces ese ciclo, estamos hablando de cambia la temperatura y cambia la presión. Cambia la temperatura y cambia la presión. Y hace un ciclo. Como ustedes ven acá, entonces tenemos un calor de entrada, que es la cantidad de calor que suministra al vapor en la caldera desde la fuente de temperatura, que es el horno, de temperatura alta. Q de salida, la cantidad de calor que se rechaza del vapor en el condensador, que se va al sumidero, que puede ser un río, que es un sumidero de temperatura baja. Tiene un trabajo de salida, que es el trabajo que entrega el vapor cuando se expande en la turbina. Y tiene un trabajo de entrada, que es la cantidad de trabajo que se requiere para suministrar, comprimir el agua de nuevo y llevarla a la caldera. ¿Okay? Observe que las direcciones de los intercambiadores de calor y trabajo se indican mediante los subíndices de entrada y salida. Por lo tanto, las 4 cantidades descritas son siempre positivas. ¿Ok? Siempre son positivas. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Muy bien. Entonces, vamos a sacar una ecuación de balance de energía ahí, que es lo primero que tenemos que hacer, aplicando la primera ley de termodinámica. La salida de trabajo neto de esa planta eléctrica es la diferencia entre los dos trabajos y la entrada de trabajo. O sea, la salida de trabajo y entrada de salida, entrada y salida de trabajo, esa es la diferencia, el trabajo neto. O sea, el trabajo neto acá va a ser igual a trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Sería el trabajo neto de salida menos el trabajo de entrada. Salida y entrada. Por lo tanto, trabajo neto es este menos este. Este menos este. ¿Okay? El trabajo neto también se puede determinar con los datos de transferencia de calor. También lo puede hacer. ¿Qué significa eso? Que el trabajo hecho, que dice trabajo de salida menos trabajo de entrada, es el trabajo total. Ah, pero también hay una cantidad de calor que usted saca de aquí y otra que bota aquí. Entonces, esa diferencia de calor tiene que ser igual a esa diferencia de trabajo. Por lo tanto, el trabajo neto de salida es igual también a la calor que entra menos calor que sale. Entonces, como esto es trabajo neto y esto es trabajo neto de salida, esto que está aquí y estos son iguales. Por lo tanto, el delta trabajo es igual al delta Q. Delta W igual a delta Q. O sea, trabajo de salida menos trabajo de entrada va a ser igual a Q de salida menos Q de entrada. Ah, si eso fuera exactamente así, entonces la planta fuera 100% eficiente. Ah, pero no estamos viendo acá que este Q de salida también todavía lleva un calor que se va a perder. Entonces, esta diferencia de calor se convierte en esta diferencia de trabajo. Eso es 100% eficiente. Entonces, vamos a ver lo que sería un trabajo, una eficiencia de ese proceso. Ok, la eficiencia térmica. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que estamos viendo, la máquina térmica, que este trabajo de salida, este trabajo de salida y esta salida neta. Si usted devuelve el trabajo de entrada de la máquina, esto sería un absurdo. O sea, quiero decir, en este ejemplo que estamos aquí, en esta figura 611, nos indica que el trabajo de salida
neto de salida va a ser igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y como el trabajo de entrada es permanente, tiene que estar, para completar el ciclo, tiene que haber un trabajo de entrada. Si no, no hay ciclo. Ok. Que también lo podemos hacer con tanto con diferencia de calor como la diferencia de trabajo. Tienen que ser iguales. Ok. Ahora, vamos a ver aquí en esta figura para entender la eficiencia térmica. Y vamos a ver estas dos plantas que están acá. Estas dos plantas térmicas. Usted ve, cuando usted ve esto, ya sabe que es una planta térmica. Una fuente de calor, ya sabe que está a una temperatura alta. Y de aquí, ambas cogen 100 kilojoules de calor. Ambas. Ambas. Pero esta produce 20 kilojoules de trabajo y esta produce 30 kilojoules de trabajo. Por lo tanto, esta va a tirar al sumidero 80 kilojoules. Y esta solo va a tirar 70 porque son 100 menos 30 cada 70. Por lo tanto, esta, la primera, tiene un 20% de eficiencia. Y la segunda tiene un 30% de eficiencia. O sea, la eficiencia es la cantidad de trabajo que produce de la cantidad de calor que recibe. Y si usted lo expresa los dos en la misma unidad, como debe ser, usted no puede expresar el trabajo en HP y la fuente en kilojoules. Tiene que expresar los dos en la misma unidad para poder restarlo. Entonces se da cuenta que estos son 20% y es 30%. ¿Qué es lo que es la eficiencia entonces? En esta ecuación, el Q de salida es la magnitud de la energía que se desperdicia al finalizar el ciclo. Pero ese Q de salida nunca es cero. Esa es la ley, esa es la segunda ley de termodinámica. Ese Q de salida nunca es cero, porque no hay un 100% de conversión de calor a trabajo. ¿Ok? Así, la salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la entrada. Nunca van a ser iguales, siempre menor. Es decir, solamente una parte de calor transferido a la máquina de vapor, a la máquina térmica, se convierte en trabajo. Es lógico, ¿verdad? El carro, por ejemplo, que no es un ciclo, tiene una eficiencia térmica, oigan bien, térmica, o sea, el calor que recibe de combustible y el trabajo que entrega, que es el movimiento del vehículo, ese movimiento es el trabajo que entrega. Su eficiencia anda entre un 18, a veces un 15, 18, 20%, a veces menos. Por eso que cada vez se hacen vehículos más livianos. Mientras más liviano, mayor eficiencia térmica. Mientras menos pesa, más trabajo puede producir la misma fuente de calor, la misma cantidad de combustible, mientras más liviano. Por eso cuando usted va lejos y se le está acabando el combustible y va mucha gente, bájese unos cuantos. A ver si llega a la próxima bomba y un grupo se va caminando a pie para que el carro pueda llegar donde está la bomba, para que no tengan que empujar después el carro entre todos. Es mejor, ¿verdad que sí? Eso es así. ¿Ok? Muy bien, entonces la fracción de entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto es una medida de el desempeño. O sea, de la cantidad de trabajo que puede dar es tu desempeño. Tu desempeño es, si yo te digo a ti, mira, hay que empacar esta azúcar en fundita de 1 libra, ¿verdad? Entonces, tú te pones a hacer ese trabajo y tú logras empacar 50 funditas por turno o por hora, 50 por hora. Ese es tu trabajo, ese es tu rendimiento. Ese es tu rendimiento. ¿Sabes? Decir, se puede decir que ese es tu desempeño. Pero hay otro que tiene mejor desempeño y puede empacar 60 funditas por hora, 1 por minuto, ¿sabes? O 2 por minuto. O sea que el desempeño es una medida de la eficiencia. Y eso se llama eficiencia térmica. La cantidad de trabajo que puede dar con relación a la cantidad de calor que entró. Eso es eficiencia. ¿Okay? Entonces, para la máquina térmica, la salida deseada es el trabajo neto.
Entonces, el Q de salida es el trabajo neto. Mientras que la entrada, que requiere la cantidad de calor que suministra el fluido, que es Q. Y desde que usted comienza a quemarlo, ya está perdiendo, porque de los gases de combustión que se van para arriba salen calientes. Además, el horno donde se quema el combustible tiene que estar aislado para que no pierda por la pared, y sin embargo también pierde por la pared. Entonces esa cantidad de calor que se transmite al agua para convertirla en vapor, se pierde una parte que es la capacidad, o sea, para la cantidad de energía que se gasta para aumentar la temperatura del agua de 25 grados a 100 para convertirla en vapor. Esa no produce trabajo, esa se usó para evaporar el agua. ¿Ves? Por eso los turbos o las máquinas modernas calientan el agua antes de entrar a la turbina, a la caldera, para que entre ya un poco caliente, para que se consuma menos calor del combustible para calentar el agua. Y después que ya tiene vapor, tiene que ser sobrecalentado. El vapor tiene que ser sobrecalentado, o sea, para entrar a la turbina a una presión alta, a una temperatura alta, ahí se gasta también más combustible. Y cuando ya usted tiene el fluido de trabajo listo para hacer su trabajo, por cada libra de combustible, por cada kilo de combustible se ha gastado mucho. Entonces ahí hace su trabajo, que es mover un eje en una turbina. Y de ahí sale un gas, un vapor de baja presión y baja temperatura, que se va a botar ese calor en un intercambiador que le va a sacar calor para tirarlo al río, para poderlo condensar y la bomba poder bombearlo de nuevo a la turbina, a la caldera, como agua, que va a estar un poquito caliente. Entonces le ponen, muchas veces le ponen un calentador que se llama un turbo, que calienta el agua con el agua que se está, con el calor que se le saca, la calienta después del condensador para que vaya más caliente la caldera. Todo eso se agrega. Todo eso es lo que pasa en el ciclo. ¿Ok? Entonces la eficiencia es igual al trabajo de salida entre calor de entrada. O sea, Q de salida entre Q de entrada. Perdón, W de salida entre Q de entrada. W de salida entre Q de entrada. 30 kJ entre 100 y da 30%. Y usted sabe entonces que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto de salida entre el calor de entrada, que también lo puede expresar como trabajo neto de salida es igual a 1 menos Q de salida entre Q de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene aquí, como es trabajo neto es una diferencia de trabajo, mírenlo acá. Trabajo neto es una diferencia de trabajo. Entonces, a partir de aquí, trabajo neto es igual a esta diferencia de trabajo. Si usted divide, despeja de aquí, este trabajo neto, este trabajo de salida, usted ve, este Q, que está, usted calcula su trabajo, usted combina estas dos ecuaciones, divide, y ya está ahí. Ay, ay, ay. Está bien, escúcheme, jóvenes. Está bien, vamos ahorita. O sea que si usted divide, si usted se da cuenta aquí, usted está dividiendo entre Q de entrada, este W neto. Pero este W neto de salida, usted lo sustituye por Q de entrada menos Q de salida. Q de entrada menos Q de salida, usted divide entre Q de entrada, aquí, este Q de entrada, entre Q de entrada va a dar 1. Y Q de salida, entre Q de entrada, se queda ahí. Entonces usted tiene que es igual a 1 menos Q de salida entre Q de entrada. ¿Ok? Por eso la eficiencia siempre es menos de 1. Porque Q de salida entre Q de entrada siempre va a dar un valor que usted se lo va a restar a 1. O sea, siempre va a ser menos de 1. Entonces, los dispositivos cíclicos de interés práctico para las máquinas térmicas, los refrigeradores, las bombas de calor, operan entre un medio de alta temperatura, de un depósito, ¿verdad? Y
uno de baja temperatura, que es un sumidero. Entonces, el de alta temperatura lo vamos a poner como TH, la temperatura de entrada, ¿verdad? Y el del sumidero, que también es un depósito, un sumidero de baja temperatura, que es un depósito, porque es un sumidero de temperatura L. Eso es en inglés, T high, T low. O sea, temperatura alta, temperatura baja. Para uniformar el tratamiento de máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor, entonces se definen estas dos cantidades. QH, en vez de Q de entrada, vamos a decirle QH, es la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura, QH. Entonces tenemos, este es un depósito que es una fuente que está a una temperatura alta, que transfiere calor al proceso, transfiere calor al medio, o sea, al dispositivo. Hace un trabajo y pierde calor, y ese calor se va al depósito de baja temperatura, que es el sumidero. Ya saben que esta es una fuente, este es el sumidero. Y ahora cambiamos los términos QH en vez de Q de entrada y QL en vez de Q de salida. Ese es Q de alta temperatura y el Q de baja temperatura. Fíjense, el QL y QH están como afinados como magnitudes. Por lo tanto, son positivos en esa dirección. O sea, la dirección de QH y QL se determina fácilmente con una simple. Usted lo ve, sabe que son. O sea, usted sabe que el Q de salida es positivo porque la pérdida es salida. Entonces, en esa dirección. Y Q de entrada es positivo porque va a donde se va a hacer el trabajo. Entonces, el trabajo neto y las relaciones de eficiencia térmica que vimos ahorita también se pueden expresar de esta forma. Entonces, el trabajo neto va a ser QH menos QL. Fíjense, aquí teníamos el trabajo neto como W, Q de entrada y Q de salida, trabajo neto. Pero teníamos como trabajo de salida y trabajo de entrada. Pero tenemos ahora como Q, en función de Q, no de trabajo. Y en función de Q, ahora en vez de Q de entrada, vamos a poner QH y QL, que es lo mismo. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser el trabajo neto entre QH, que era antes de Q de entrada. O la eficiencia térmica es igual a 1 menos QL entre QH. Ese QL es el calor que se pierde. Fíjense que ya no estamos hablando en términos de trabajo, sino en términos del calor. Es la misma eficiencia. ¿Ok? Esa eficiencia térmica de una máquina siempre es menor de 1. ¿Ok? Entonces, la eficiencia térmica es una medida de qué tan eficientemente una máquina térmica convierte calor en trabajo. ¿Ok? Entonces, las máquinas térmicas se construyen con el fin de convertir calor en trabajo. De ahí que todo el mundo, o sea, los ingenieros tratan de entender, o sea, de mejorar la eficiencia siempre en los dispositivos. Eso. ¿Por qué? Porque si usted mejora la eficiencia, usted va a mejorar va a ganar más dinero. Los motores ordinarios de automóviles de ignición con chispa, ¿verdad? Con pistones, tienen una eficiencia térmica de alrededor de un 25%. Si como convierte el 25% de energía química de combustible en trabajo mecánico. Es tan alto, ese número puede ser tan alto como un 40% para motores diésel y todavía puede ser grande para una turbina de un 60%, una turbina de gas. Usted ve que la eficiencia, el objetivo es mejorar esa eficiencia, producir más trabajo con el mismo calor o con el mismo combustible, incluso con máquinas térmicas más eficientes disponibles en la actualidad. Casi la mitad de la energía suministrada termina en ríos, lagos o en la atmósfera como energía de desecho. O sea, que ya usted ve, si tenemos un 55% de eficiencia, el 45% se va al sumidero. O sea, se pierde. ¿Ok? Ahora, es posible ahorrar Q de salida. O sea, que se pierda cada vez menos. O sea, aumentar la eficiencia es posible. Sí, es posible, claro.
Hay muchos mecanismos para eso. Entonces, vamos a leer, a ver este párrafo acá y vamos a ver cómo se puede aumentar la eficiencia en el depósito y vamos a ver estos ejemplos y ahí vamos a terminar por hoy. ¿Ok? Muy bien. Una central eléctrica de vapor, una planta de vapor. El condensador es el dispositivo donde grandes cantidades de calor de desecho se rechaza al río. Ahí hay el condensador. ¿Ok? Entonces, eso es la pregunta. ¿Es posible sacar el condensador de la central y ahorrar toda esa energía de desecho? O sea, ¿por qué no le mandamos, no mandamos ese vapor condensado, ese vapor caliente? No buscamos, por ejemplo, una bomba neumática y mandamos eso bien caliente a la entrada de nuevo para no tener que calentarlo, porque usted va a hacer, yo le voy a sacar calor, lo voy a condensar para mandarlo con una bomba y le voy a sacarle calor que lo va a coger de nuevo en la caldera. Bueno, no, pues, bueno, vamos a ver, puede haber alguna forma. Usted dice, bueno, ese vapor yo lo voy a meter para allá. Va a tirar directamente a la caldera el vapor que está saliendo de la turbina para gastar menos energía. Desafortunadamente la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué razón? Porque sin un proceso de rechazo de calor en un condensador, el ciclo no estaría completo. O sea, no se completaría un ciclo. Y el ciclo es que tiene que volverse líquido para entrar. Porque el ciclo es que tiene que volver al punto anterior. Tiene que volver al punto anterior. ¿Por qué? Porque la caldera no funciona con vapor que le entre. Es con agua que le entra. ¿Okay? Entonces, tiene que haber un ciclo. Y eso se muestra a continuación con la ayuda de una máquina térmica simple. Vamos a ver las figuras 615. A ver si lo podemos ver. La figura 615. A ver si la podemos ver, reducir esto para que se alcance a ver la figura y el texto. No, por ahí ustedes no lo ven. No lo pueden ver. Ok, se tiene una máquina térmica simple que se muestra aquí en esta figura. Ya tú sabes que una máquina térmica simplemente es como un pistón. Ok. Esta es una carga y aquí hay un gas. Y este gas está en un depósito, esto es un depósito, de un depósito a 100 grados, entra calor al depósito y entra 100 kilojoule acá. Y al entrar 100 kilojoule de calor, este gas se expande y aumenta su temperatura y llega hasta aquí. Y llega hasta acá. Entonces, pero vamos a ir explicando, a ir leyendo y bajando al modelo. Es un dispositivo cilindro émbolo con dos topes. Dos topes. El fluido de trabajo es el gas que está dentro del cilindro. A principio su temperatura es 30 grados. El émbolo se carga con los pesos de un émbolo que se carga, descansa en la parte superior del tope, o sea, en la parte superior de los topes inferiores. O sea, este es un tope inferior y se ponen estos topes aquí. Y aquí está la carga en el tope inferior. Oiga bien, ¿eh? En el tope está esa carga ahí, para entender el por qué. Después se refiere 100 kilojoules de calor al gas y el cilindro da en el cilindro de una fuente de 100 grados centígrados, lo que provoca que el gas se expanda y eleve la carga, ¿verdad? Hasta el tope superior, como se muestra en la figura. En ese punto, faltan 10 minutos y ya vamos a terminar. En este punto se retira la carga, oiga, se retira la carga y se observa que la temperatura del gas es de 90 grados. De 90 grados. O sea, usted retira la carga. Ahí en ese punto. El trabajo realizado sobre la carga durante el proceso de expansión es igual al incremento de su energía potencial, que es de 15 kilojoules. O sea, que esta carga pesa 15 kilojoules. Que lo subió hasta ahí, eso fue el trabajo que hizo. Usted lo quita de acá, ya no le pesa, y enfría el gas. Ese fue su trabajo que hizo, 15 kilojoules. Incluso en condiciones ideales, el émbolo sin peso, sin fricción, sin ninguna pérdida de calor y expansión,
la cantidad de calor suministrada a gas es mayor que el trabajo hecho, ya que parte del calor suministrado se usa para elevar la temperatura del gas, como yo les dije ahorita. Como aquí va de 30 a 90 y el volumen llegó hasta aquí, hizo un trabajo que fue subir la carga, estos 100 kilojoules. Pero también, además de subir la carga, gastó para expandir el gas. Estamos aquí, en ese punto. ¿Ok? Ahora, se intentará contestar esta pregunta. ¿Es posible transferir de nuevo para usarlo posteriormente los 15 kilojoules de calor excedente a 90 grados centígrados hacia el depósito de 100? O sea, fíjense que yo tengo aquí, hice un trabajo de 15, por lo tanto aquí hay 85 kilojoules. ¿Es posible pasar esos 85 kilojoules al depósito de nuevo a 20 grados centígrados, el depósito a 20 grados centígrados? ¿Es posible eso? Perdón, el depósito de 100 grados centígrados. Yo tengo este a 90. ¿Usted ve? Lo tengo a 90. Dice, sí, es posible. O sea, si esto es posible, entonces tendría una máquina térmica con una eficiencia de 100%. O sea, si usted devuelve esos 85 al depósito, lo devuelve los 85 al depósito, va a tener una máquina con una eficiencia de un 100%. Ok. Tendría una eficiencia de 100%, lo cual es imposible. ¿Okay? Entonces, en el punto se ve entonces que esa pérdida durante el trabajo realizado, durante ese trabajo, eso no es posible porque los 85 kilos que tiene el aire caliente arriba no lo puede transferir al depósito de nuevo, porque sería 100% eficiente. La respuesta a esta pregunta es no, no se puede, por el simple hecho de que el calor que se transfiere hacia el medio de alta temperatura a otro de baja temperatura, nunca, contrario, si usted nunca puede llevar una fuente, un calor de baja temperatura a uno de alta temperatura, a menos que utilice otro dispositivo que le va a quitar la eficiencia. Por lo tanto, no se puede enfriar este gas de 90 a 30 transfiriendo calor hacia el depósito de 100. En cambio, se tiene que poner un sistema en contacto con el depósito de baja temperatura, por ejemplo, 20 centígrados, de modo que el gas pueda volver al estado inicial, rechazar el exceso de 85 kilos de calor que tenía y volver y poder entrar de nuevo y hacer un ciclo. Por eso, para hacer eso, yo tengo que esos 85 llevarlo a un depósito de temperatura más baja, o sea, botarlo, porque no lo puedo botar para acá. Yo no puedo botar, miren qué pasa, yo no puedo botar el gas de baja presión de la turbina, no lo puedo tirar para la entrada de la caldera que está a una temperatura más alta. No lo puedo llevar. Para eso tendría que tener otro dispositivo, que para aumentar la eficiencia se usan esos dispositivos, como por ejemplo los turbos, y aumenta la eficiencia. Eso no se puede. ¿Ok? Vamos a ver entonces este ejemplo. O sea, de esta explicación se concluye que toda máquina térmica debe desperdiciar cierta cantidad de energía, transfiriéndola a un depósito de baja temperatura, no a uno de alta, ¿ok? Para poder completar un ciclo, incluso en condiciones idealizadas. El requerimiento de que la máquina térmica intercambie calor con dos depósitos para que haya una operación continua, ese es el fundamento de la expresión de Kevin Planck, la segunda ley de termodinámica. O sea, la cual se va a analizar posteriormente. O sea, tiene que haber transferir calor entre dos depósitos, uno de alta y uno de baja temperatura. Y siempre se va a perder una parte de calor. Vamos a ver este ejemplo rápidamente. Producción de potencia neta en una máquina térmica. Este ejemplo que tenemos ahí al lado, ese dibujito. Tenemos un horno que quema combustible y produce un QH punto. Mire, ese QH punto, ese punto significa que es específico, que es por unidad de masa o por hora. Siempre será una división. Q es un flujo. Q punto. Q es un valor neto.
Y Q punto es un valor unitario. Ok, Q punto es un flujo. Ustedes verán que va a decir por unidad de. Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una taza, óigame, a una taza de 80 megawatts. Una taza significa por hora. Si la tasa de rechazo de calor hacia el río es de 50 megawatts, acá tengo una tasa de rechazo, mediante la salida de potencia neta, y determine la salida de potencia y la eficiencia térmica de la máquina. Muy bien, ya tenemos los datos. Ya usted sabe que W neto es este menos este. Le va a dar 30 megawatts. Es el trabajo neto. Ahora, vamos a ver cuál es su eficiencia. El trabajo neto es Q punto, va a dar Q punto H, o sea, de alta temperatura, y el de baja temperatura. La diferencia por la formulita me da 30 megawatts. ¿Y cuál es la eficiencia térmica? Bueno, el trabajo neto de salida, que ellos me lo dijeron, ¿verdad? Dice que produce 30. No, que entonces el trabajo neto, trabajo de salida va a ser la diferencia de los dos, que es 30 megawatts. Este que está aquí es 30 megawatts. Porque si son 80 y pierde 50, aquí hay 30. Perdón, se fue el sonido. Entonces el trabajo neto son 30 megawatts. ¿Cuál es la eficiencia? 30 entre 80. Que ya lo vimos ahorita. 30 entre 80. Trabajo de salida entre potencia de entrada. Y le da 37.5%. O sea, esta relación da menos de 1. ¿Y cuál es su eficiencia? 0.37. Ahora, si usted dice su rendimiento o su desempeño, el desempeño es diferente. Vamos a ver lo que es el desempeño luego. Esta eficiencia, si usted divide esto entre 80, esta diferencia, y pone esto entre 80 y esto entre 80, 1 menos 1 entre 80, le va a dar el desempeño, que sería la diferencia de los dos, que sería lo que produce. O sea, la diferencia de los dos es lo que se perdió. En vez de 37.5, 62.5 se pierde. Ok, vamos a ver este otro ejemplo. No es muy largo, de ahí mismo. Y ahí lo vamos a dejar. Pero la tasa de consumo de combustible, nos quedan un minuto, no nos va a dar tiempo en un minuto. Estudienlo ustedes. Vamos a dejar de compartir para hablar un segundito con ustedes. Que solamente quedan, son ustedes 5. Voy a pasar la lista y lo voy a poner a ustedes presentes, lamentablemente. ¿Ok? Entonces ya ustedes ven, vamos a trabajar para el próximo día, con el siguiente tema, que es la segunda ley de termodinámica y el enunciado Kevin Planck. Y vamos a ver entonces refrigeradores y bombas de calor. Lo que acabamos de ver es planta térmica. Ok, vamos a ver esas dos cosas. Refrigeración y bombas de calor. Ok. Y vayan estudiándolo. O sea, ustedes tienen esa, vamos a ver la sección 6.4. La sección 6.4. Ok. Y terminamos viendo la segunda ley de termodinámica, cómo fue enunciada por Kelvin y por Planck, que son, y vamos a verla enunciada por otro de otra forma. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Ok. Así es que, ¿alguna pregunta?